Continuación del libro de Primera Tesalonicenses, dos cartas que Pablo escribió a esta iglesia en Tesalónica, una iglesia joven en el año aproximadamente 50-51, más o menos. Esta iglesia tenía más o menos un año apenas que había empezado, y había muchas falsas doctrinas que empezaban a levantarse, empezaban a surgir. Herejías en cuanto a Jesús, herejías en cuanto a la segunda venida, en cuanto a los que habían muerto, en cuanto a los que estaban vivos. Todos estos eran problemas que la iglesia estaba teniendo. Entonces, como iglesia nueva, iglesia joven, es importante que Pablo les enseñe la sana doctrina, que le dice a Timoteo: asegúrate de guardar la sana doctrina. ¿Y cuál es la sana doctrina? Es lo que Jesucristo mismo nos enseñó. Y Jesucristo mismo habló en cuanto a los últimos días. En los últimos días, en Mateo capítulo 24, Jesucristo mismo nos da todo lo que nosotros podemos esperar. Y dice: en los postreros días se levantarán muchos en mi nombre, diciendo que son el Cristo, y a muchos engañarán. Y hemos visto a través de la historia que esta herejía continúa hasta hoy en día. Todavía hay gente que de repente sale ahí, que ellos saben exactamente cuándo Jesucristo va a venir, cuándo va a volver, y que ellos son el Cristo, y que ellos son el Salvador del mundo. No nos debe de sorprender. Y también Jesús dijo: cuando oigáis de rumores de guerra y terremotos por todos lados, no os turbéis, esto es necesario que acontezca, pero aún no es el fin. Y aún antes que el fin suceda, hemos visto en Primera Tesalonicenses que Jesucristo va a venir por su iglesia, lo que conocemos como el rapto de la iglesia, el arrebatamiento de la iglesia. En un abrir y cerrar de ojos, dice la palabra de Dios, Jesucristo va a venir, y los muertos en Cristo resucitarán primero, y luego nosotros que vivimos, que habemos quedado, dice Pablo, seremos arrebatados juntamente y lo encontraremos a Él en las nubes, y de ahí nos vamos a gozar por la eternidad, mis hermanos. Y esa es la esperanza que tenemos. Y no es una esperanza que será que va a pasar, será que no va a pasar. No, es una esperanza que va a pasar. Es una seguridad que Cristo viene por su iglesia. Amén. Y el día que Cristo venga por su iglesia, este mundo va a empezar a pudrirse. Porque Jesucristo mismo dijo: vosotros sois la sal de este mundo, la sal de la tierra. Pero si la sal pierde su sabor, ¿con qué será salada? Cuando la iglesia sea removida de este mundo, ya no habrá sal en este mundo. Ahora, Dios en su gracia y en su misericordia todavía va a permitir que gente sea salva durante la gran tribulación. Pero no va a ser ya por gracia. Van a tener que dar su vida por el evangelio, por ser salvos. Y en Segunda Tesalonicenses, Pablo entra a hablar más detalles en cuanto a la tribulación que va a venir, y específicamente en cuanto al castigo que les espera a los que no creen, y en cuanto al hombre que conocemos como el anticristo. ¿Ha escuchado ese término? El anticristo. ¿Quién es? Y eso es lo que Pablo está hablando en Segunda Tesalonicenses. Entre Primera Tesalonicenses y Segunda Tesalonicenses hubieron nada más unos meses, y entre esos meses a la iglesia de Tesalónica llegaron unos hombres diciendo que tenían una carta de Pablo, la cual decía que ya estaban en el tiempo de la tribulación, y que ya prácticamente Jesucristo había venido, que se habían quedado.
Entonces la iglesia de Tesalónica empezaron a dudar y empezaron a hacer preguntas, al punto que habían varios en la iglesia que ya ni siquiera trabajaban, dejaron su trabajo, dijeron ya Cristo ya vino, nos quedamos, ya nada importa, ya estamos en la tribulación, se acabó el mundo. Es por eso que en el capítulo 3 Pablo empieza a hablar en cuanto a el que no trabaja, que no coma, porque habían caído en el error de ya no trabajar, vendieron todo, no trabajaban y solo llegaban a la iglesia a comer, a que los alimentaran. Era un problema en la iglesia, y eso es lo que está hablando Pablo aquí. Así es de que esa es una introducción corta. Entremos a nuestro texto de este día, 2 Tesalonicenses capítulo 1, versículo 1. Pablo, Silvano o Silas y Timoteo a la iglesia de los tesalonicenses, en Dios nuestro Padre y en el Señor Jesucristo. Gracia y paz a vosotros de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Debemos siempre dar gracias a Dios por vosotros, hermanos, como es digno, por cuanto vuestra fe va creciendo y el amor de todos y cada uno de vosotros abunda para los demás. Quiero hacer una pequeña pausa aquí. Es interesante que Pablo le dice a esta iglesia: damos gracias a Dios, debemos de dar gracias a Dios porque su fe va creciendo. ¿Cuáles son las marcas que nuestra fe está creciendo? ¿Cómo crece el cristiano en su fe? A través de las pruebas, mis hermanos. Nos dice Santiago: tened por sumo gozo cuando os encontréis en diversas pruebas. Cuando usted se encuentra en pruebas, mis hermanos, su fe crece, porque aprende a confiar en Dios, porque aprende a depositar su necesidad, su angustia, su tristeza, su necesidad en Dios. Y lo hemos visto a través del Antiguo Testamento, cómo el pueblo de Israel hacía esto constantemente. ¿Se acuerda que venían a Dios? Venían, lo buscaban, lo encontraban, Dios los bendecía, se olvidaban de Dios, volvían a pecar, Dios volvía a perdonar, y ese es un ciclo del pecado del hombre. Y a veces, mis hermanos, escúchenme bien, es fácil olvidarse de Dios cuando las cosas están bien. Cuando las cosas están bien, hay trabajo, hay comida, no hay ninguna necesidad. Hoy no necesitamos a Dios. Y empezamos a olvidarnos poco a poco de Él. De repente viene la enfermedad, viene la aflicción, pierde el trabajo, empiezan a tronarse los dedos. ¿Qué hacemos? Ya no queda para la renta, ya no ni para la comida. Vamos a la iglesia, regresemos a la iglesia, regresemos a buscar a Dios. Mis hermanos, Pablo nos dice que debemos de dar gracia porque nuestra fe va creciendo. Pero el problema es cuando nuestra fe no crece. Los discípulos le preguntaron a Jesús: Jesús, aumenta nuestra fe. Y Jesús les dijo: si su fe fuere como un grano de mostaza, en el libro de Lucas les dice, si su fe fuere como un grano de mostaza, podrían decirle a este sicómoro: muévete de aquí y plántate en el mar. Si, en otras palabras, Jesús les dijo: si su fe fuera tan pequeña como una semilla de mostaza, pudieran hacer grandes cosas. No necesitan tener una fe grande. Me encantaba un predicador que escuché y dice: si con una fe tan pequeña de una semilla de mostaza podemos mover montes, él dice: imagínense si nuestra fe fuera como una pepita de aguacate. ¿Qué haríamos, verdad? Y mis hermanos, el cristiano debe de crecer en su fe. Pero cuando nos quedamos estancados,
y no crecemos, estamos limitando a Dios. Estamos limitando el poder de Dios. Nuestra fe crece en las pruebas. Seguimos adelante. Tanto que nosotros, versículo 4, tanto que nosotros mismos nos gloriamos de vosotros en las iglesias de Dios y por vuestra paciencia y fe en todas vuestras persecuciones y tribulaciones que soportáis. Esto es demostración del justo juicio de Dios, para que seáis tenidos por dignos del reino de Dios, por el cual asimismo padecéis. Ahora pasa a hablar Pablo en cuanto a, perdón, tenía aquí unos datos que se me escapó, ya lo dije en la introducción. Pasa a hablar en cuanto al sufrimiento del creyente comparado al sufrimiento del inconverso. Ahora, yo no sé usted, pero si a veces ve a personas que no conocen a Dios, sin embargo, pareciera que fueran tan bendecidas, ¿verdad? Pareciera que crecen, que pasan contentos, que tienen y multiplican y no tienen ningún problema. Mientras que a veces el cristiano, decimos nosotros en Guatemala, no pasa de chicha a limonada, ¿verdad? No pasa de los problemas que sigue teniendo. Y la iglesia aquí estaba empezando a pasar persecuciones y tribulación por el nombre de Cristo. Y Pablo les dice, es necesario para que ustedes sean hallados dignos del reino de los cielos. Mis hermanos, no es un requerimiento que el cristiano pase persecución para entrar al reino. Lo único que necesitamos es la gracia de Cristo, es aceptarlo, y tenemos las arras, el sello del Espíritu que nos ha sellado, que nos ha comprado y nos ha hecho suyos. Ahora, a través de eso ya tenemos ganado el reino de los cielos. No que lo merezcamos, pero es necesario que por el nombre de Cristo nosotros padezcamos persecución, que padezcamos avergonzamientos. Jesucristo mismo dijo, el mundo los aborrecerá, porque me aborrecieron a mí primero. Si usted está en un cuarto, usted puede hablar de cualquier religión que usted quiera. Puede hablar del catolicismo, puede hablar de los testigos, puede hablar de lo que usted quiera, cualquier mensaje. Es más, puede hablar del cristianismo, pero cuando usted menciona el nombre de Jesucristo, ahí sí la gente ya tiene problema. Y la gente no puede aceptar que en Cristo esté la salvación. Y Pablo dice, es necesario que padezcan estas persecuciones para demostrarle al mundo que somos dignos del reino, que por Cristo estamos dispuestos a padecer este sufrimiento. Entonces pasa a hablar del sufrimiento del creyente y del inconverso. Escuché una anécdota de dos misioneros que fueron al África y regresaron al mismo tiempo que el presidente, esto fue en los 1980, regresaron con el presidente Ronald Reagan. Y cuando el presidente Ronald Reagan venía de regreso de un viaje de cacería, regresó a los Estados Unidos junto con estos misioneros al mismo tiempo, llegaron al mismo aeropuerto. Y el presidente tenía una fanfarra y tenía toda la ciudad de Nueva York esperándolo, y regresó el presidente de la nación. Bienvenido, ¿cómo le fue el viaje? Una buena cacería. Mientras que los misioneros, no había nadie ni siquiera esperándolos, ni siquiera el que los iba a recoger estaba ahí. Y los misioneros se quedaron viendo, lo veían, qué bulla le hacían. Regresaron, llegaron al hotel,
Y le dijo el esposo a la esposa, le dijo, no es justo. No es justo que nosotros hayamos pasado hambre, por poco nos mataban, hemos pasado años predicando el evangelio, hemos sufrido, hemos aguantado sueño, enfermedades, maltratos, y que nadie ni siquiera nos haya estado esperando. Y este hombre, que apenas 2 semanas ha ido de cacería, tiene a toda la nación esperando. Y la esposa le dijo, sí, porque él llegó a casa, nosotros todavía no hemos llegado a nuestro hogar. Y mis hermanos, esa es la diferencia entre el inconverso y el creyente. Nosotros aquí podemos pasar un poco de tribulación, un poco de angustia, pero nos espera una vida eterna de paz, de gozo con el Señor. Mientras que el inconverso podrá gozarse aquí temporalmente, pero le espera un castigo eterno. Y el versículo 6 dice, porque es justo delante de Dios pagar con tribulación a los que os atribulan, y a vosotros que sois atribulados, daros reposo con nosotros, cuando se manifieste el Señor Jesús desde el cielo con los ángeles de su poder, en llama de fuego, para dar retribución a los que no conocieron a Dios, ni obedecen al evangelio de nuestro Señor Jesucristo, los cuales sufrirán pena de eterna perdición, excluidos de la presencia del Señor y de la gloria de su poder, cuando venga en aquel día para ser glorificado en sus santos y ser admirado en todos los que creyeron, por cuanto nuestro testimonio ha sido creído entre vosotros. Cristo viene por su iglesia, y el que no lo acepte, el que lo rechace, solo le espera una condenación eterna. Ahora la gente dice, no es justo, ¿cómo es posible eso? ¿Por qué? Si Dios es un Dios de amor, ¿por qué creyó al infierno? ¿Por qué manda al hombre al infierno? Dios no manda a nadie al infierno. El hombre, por su propia cuenta, toma esa elección. El libro de Juan capítulo 3 nos dice, capítulo 3, 16, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Pero sigue diciendo, Jesucristo no vino al mundo para condenar al mundo, sino para salvarlo. Todo el que cree en Él es salvo. El que no cree ya ha sido condenado. La condenación del hombre, mi hermano, está desde el momento en que el hombre nace. El hombre nace en pecado y necesita un Salvador desde ese día. El hombre va creciendo y ha sido condenado. Ya está condenado desde Adán. Cuando el hombre se da cuenta y reconoce que hay un Dios y que necesita un Salvador, es cuando él puede tomar la decisión o seguir a Cristo o seguir en mis deseos, seguir en mis pasiones desordenadas, seguir gozando de la vida aquí en este mundo desordenadamente, y que me espere una condenación eterna. Eso es lo que el hombre dice, y eso es lo que Pablo está diciendo aquí. Así es de que, mi hermano, si usted pasa tribulaciones, angustias, siga adelante. Permanezca firme, que su fe crezca, sabiendo que todo esto es temporal. Todo esto se va a acabar y nos espera una recompensa mucho más grande que cualquier cosa que podemos tener aquí en esta vida. Versículo 11, por lo cual, asimismo oramos siempre por vosotros, para que nuestro Dios os tenga por dignos
de su llamamiento y cumpla otro propósito de bondad y toda obra de fe con su poder, para que el nombre de nuestro Señor Jesucristo sea glorificado en vosotros y vosotros en Él, por la gracia de nuestro Señor Jesucristo. Pero con respecto a la venida de nuestro Señor Jesucristo y nuestra reunión con Él, os rogamos, hermanos, que no os dejéis mover fácilmente de vuestro modo de pensar, ni os conturbéis, ni por espíritu, ni por palabra, ni por carta como si fuera nuestra, en el sentido de que el día del Señor está cerca. ¿Se acuerdan? Yo les dije que había una carta que había circulado que supuestamente era de Pablo, y Pablo aquí está diciendo: no he enviado ninguna carta, yo no he escrito nada. Y les dice: tengan cuidado, no se equivoquen tan fácilmente, no se dejen llevar por lo que la gente diga. Mis hermanos, hay mucha gente que es llevada muy fácilmente, todo se lo cree. Si ve algo en las noticias y se lo cree, ¿verdad? Si ve algún video o algo, se lo cree. Si alguien les dice algo, se lo cree. Todo se lo cree. El cristiano tiene un deber de comparar todo lo que usted escuche a la palabra de Dios. Y lo primero que el hombre debe de preguntarse, el cristiano, es: ¿qué dice la palabra de Dios? Y pasa a hablar en cuanto al anticristo específicamente. Versículo 3: nadie os engañe en ninguna manera, porque no vendrá antes que venga la apostasía. Está hablando la venida de Cristo, el día del Señor. No vendrá sin antes venga la apostasía y se manifieste el hombre de pecado, el hijo de perdición, el cual se opone y se levanta contra todo lo que se llama Dios o es objeto de culto, tanto que se sienta en el templo de Dios como Dios, haciéndose pasar por Dios. ¿No os acordáis que cuando yo estaba todavía con vosotros os decía esto? Ahora hago un paréntesis aquí porque me interesa esto. ¿Sabe usted que las primeras clases de doctrina que los cristianos recibían no era la de el bautismo? Sí, ocupaba todo eso también: la salvación en Cristo, el bautismo, crecimiento espiritual, la iglesia, dar a la iglesia, pero también envolvía escatología. ¿Qué es la escatología? Es el estudio de los últimos días, de la última profecía que no se ha cumplido, la semana 70 de Daniel, la tribulación, lo que va a pasar durante la tribulación y lo que va a pasar después de la tribulación. Esas eran las clases de nuevos creyentes. Creo que por eso era que la iglesia estaba firme y estaba fundada en esta doctrina que es tan importante, porque muchos son confundidos a través de gente que no sabe ni siquiera lo que dice la Biblia, pero que abre su boca y trata de interpretar las cosas y poner su propia idea, y tristemente muchos lo aceptan. Así es de que, ¿quién es el anticristo? ¿Qué dice la Biblia? Usted podrá haber escuchado mucha gente que cree decir quién es, ¿verdad? El anticristo han dicho que es recientemente a Vladimir Putin, que es el presidente de Rusia. Hay varios que dicen que él es el anticristo. Otros que dicen que es el príncipe William, el duque de Cambridge, de la familia real del Reino Unido. Otros han dicho Mahmoud Ahmadinejad, que era el presidente de Irán. Otros han dicho que es el Pope Francis, ¿cómo se dice? El Pope
el Papa Francis I. Otros han dicho que este hombre, el presidente de la nación francesa, se llama Emmanuel Macron. Ahora, este hombre usted debe de poner atención, porque es un hombre bastante joven que de la nada ha empezado a tomar un liderazgo en Europa y que ha dicho que él quiere ver la unidad europea de las 10 naciones europeas. Si usted ha leído la profecía, sabrá de lo que estoy hablando. Apocalipsis habla de 10 naciones que se unirán y se cree que va a haber un reino unido de 10 naciones. Los estudiantes de escatología creen que son naciones europeas que se levantarán contra Israel y harán guerra, y el anticristo será quien vaya al mando de estas 10 naciones. Bueno, este hombre, Emmanuel Macron, ha dicho que él quiere ver esta unión ya formada. Ya la alianza ya está formada, pero hay algo que lo detiene, y ese algo yo creo que es la venida de Jesucristo por su iglesia. No estoy diciendo que este hombre Emmanuel Macron sea el anticristo, pero le estoy diciendo que usted debe de poner atención a estas personas. Puede ser que el anticristo ya ande en medio de nosotros. Ahora, la Biblia no nos dice ni quién es, ni de dónde va a salir, ni cuándo va a nacer. No nos dice nada, no nos dice nada en cuanto al hombre en sí, pero nos dice muchos detalles en cuanto a lo que él va a hacer. Y esto es lo que Pablo está hablando aquí. Dice, versículo 3, nadie os engañe en ninguna manera, porque no vendrá sin antes venga la apostasía y se manifieste el hombre de pecado, el hijo de perdición, el cual se opone y se levanta contra todo lo que se llama Dios o es objeto de culto, tanto que se sienta en el templo de Dios como Dios, haciéndose pasar por Dios. Y si vamos a Apocalipsis capítulo 13, quiero que lo busque conmigo, por favor. Apocalipsis capítulo 13. Apocalipsis lo describe como la bestia. Hay varios nombres que se le da a este hombre, el anticristo, que es Juan el que le llama por primera vez el anticristo. Pablo le llama el hijo de perdición, el inicuo. Daniel se refiere a él como el desolador. Y Apocalipsis se refiere a él como el anticristo o la bestia. Y el capítulo 13 dice: me paré sobre la arena del mar y vi subir del mar una bestia que tenía 7 cabezas y 10 cuernos, y en sus cuernos 10 diademas, y sobre sus cabezas un nombre blasfemo. Y la bestia que vi era semejante a un leopardo, y sus pies como de oso, y su boca como boca de león. Y el dragón le dio su poder y su trono y grande autoridad. Este hombre va a recibir su poder directamente de Satanás. Va a ser un poder satánico con el cual él va a poder hacer milagros, va a poder hacer obras para confundir, para engañar a la gente, para que la gente crea que él es Cristo. Es por eso que se le llama anticristo en lugar de Cristo. Eso es lo que él va a hacer. Versículo 4. Y adoraron al dragón. ¿Dónde quedó? 3. Vi una de las cabezas como herida de muerte, pero su herida mortal fue sanada, y se maravilló toda la tierra en pos de la bestia. Y adoraron al dragón que había dado autoridad a la bestia, y adoraron a la bestia, diciendo: ¿quién como la bestia y quién podrá luchar contra ella? También se le dio boca que hablaba grandes cosas y blasfemias,
y se le dio autoridad para actuar 42 meses, que son 3 años y medio, los segundos o los últimos 3 años y medio de la gran tribulación. Y abrió su boca en blasfemias contra Dios para blasfemar de su nombre, de su tabernáculo y de los que moran en el cielo. Y se le permitió hacer guerra contra los santos y vencerlos. También se le dio autoridad sobre toda tribu, pueblo, lengua y nación. Y la adoraron todos los moradores de la tierra, cuyos nombres no estaban escritos en el libro de la vida del Cordero que fue inmolado desde el principio del mundo. Va a ser un hombre carismático, un hombre que va a poder hablar, elocuente, y con esas palabras tan elocuentes va a confundir, va a engañar a toda la tierra. Al punto que dice que todos los que no se hallaban inscritos en el libro de la vida, la adoraron. Va a llegar el día donde toda la tierra que no conozca a Dios va a creer que Él es el Cristo. Y Él se va a sentar en el templo que está por construirse, el tercer templo que se tiene que construir. Porque Daniel lo profetizó, que va a llegar el día donde la destrucción desoladora, dice, cuando este hombre se siente en el templo y diga que Él es Dios. Y la gente lo va a creer. Y con muchos milagros y muchas señales, Él va a demostrar que tiene poder. Pero mis hermanos, gloria a Dios, porque su poder es limitado. Porque su poder no puede contra el Dios Todopoderoso. El Dios que nosotros creemos. Regresamos a 2 Tesalonicenses, versículo 6. Y vosotros sabéis lo que lo detiene, a fin de que a su debido tiempo se manifieste. Porque ya está en acción el misterio de la iniquidad, solo que hay quien al presente lo detiene hasta que Él a su vez sea quitado de en medio. Yo creo, mis hermanos, que aquí Pablo está hablando a la iglesia y le dice, ya empezó la iniquidad. Ahora imagínense eso, estamos hablando 2000 años atrás, y ya la iglesia esperaba que Cristo viniera a cualquier momento. Ya la iniquidad había empezado. Estamos en un periodo de tiempo entre la semana 69 y la semana 70. La semana 69 se cumplió cuando Cristo fue crucificado. La semana 70 empieza el día que Cristo venga por su iglesia y sea arrebatado. Desde ese día, la tierra va a empezar a pasar tribulación como nunca ha pasado. Y ya hemos estudiado Apocalipsis, donde hemos visto las copas de la ira, cómo Dios va a derramar la copa de ira sobre la tierra, y van a haber terremotos y va a caer granizo de 125 libras, se van a abrir los montes, mortandad por todos lados, 1/3 de la tierra va a morir. Eso es tremendo, mis hermanos. Pablo dice, ya ha empezado, pero todavía no ha venido el inicuo, dice, porque hay algo que lo detiene. ¿Qué cree usted que es eso? Yo creo que somos nosotros, la iglesia. Porque mientras que la iglesia esté aquí, el anticristo no puede revelarse. Porque nosotros tenemos la verdad. Y nosotros sabemos la verdad. Ahora, ¿qué estamos haciendo con esa verdad que tenemos? ¿La tomamos y nos la ponemos en el bolsillo, la cargamos por todos lados? ¿O a cada rato la sacamos y la compartimos? Me
no me sorprende, ¿cómo se dice? No puedo entender cómo la gente puede creer tanta tontería, pero no acepta la verdad del evangelio. Estábamos en el campamento y había una familia ahí, 2 lugares, y estaban hablando de los marcianos y que del área 51, y uno de ellos decía, oh, es cierto, es verdad, yo lo creo. ¿Cómo es posible que seamos los únicos en el universo? Y yo me quedaba solo oyéndoles, y de repente uno mencionó el nombre de Dios, ¿verdad? Y ahí se acabó la conversación. Y dije yo, hay gente tan ignorante, creen en las cosas que toma más fe creer que en la creación de Dios. Dice Pablo, está por todos lados. Los cielos cuentan la gloria de Dios y el firmamento anuncia la obra de sus manos, nos dice Salmos. Sin embargo, la gente cree todo eso, pero no cree la verdad. Yo creo que es la iglesia la que detiene a este hombre de rebelarse. Cuando la iglesia sea quitada, este hombre se va a rebelar. Y a muchos va a sorprender de dónde salga y quién es. Algunos creen que es el presidente Trump, otros que Obama. La Biblia no nos lo dice. Versículo 8. Y entonces se manifestará aquel inicuo a quien el Señor matará con el espíritu de su boca y destruirá con el resplandor de su venida. Inicuo, cuyo advenimiento es por obra de Satanás, con gran poder y señales y prodigios mentirosos, y con todo engaño de iniquidad para los que se pierden, por tanto no recibieron el amor de la verdad para ser salvos. Por esto Dios les envía un poder engañoso para que crean la mentira, a fin de que sean condenados todos los que no creyeron a la verdad, sino que se complacieron en la injusticia. Cuando este hombre junte los 10 reinos y le haga guerra al pueblo de Israel, lo que se conoce como la guerra de Armagedón, no va a ser una guerra. Ellos van a creer que van a hacer guerra contra Israel. Y en ese momento Jesucristo mismo va a venir con espada desenvainada en un caballo blanco a venir a reinar a la tierra. Y cuando Él ponga su pie en el monte de los olivos, dice que el monte de los olivos se va a partir y toda la gente lo va a ver. Y dice la palabra de Dios, y toda lengua confesará que Jesucristo es Rey. Ese día que Dios venga y que Él venza a este hombre que se va a hacer pasar por Jesucristo, y tristemente va a engañar a muchos. Sin embargo, le espera también a él una condenación eterna. Y después de los 1000 años de paz, cuando el dragón sea atado, encadenado, va a ser lanzado el dragón con la bestia, que es el anticristo, y el falso profeta. ¿Se da cuenta usted? Una trinidad satánica. Nosotros creemos en la doctrina de la Trinidad, la Santa Trinidad: Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo. Pero también Satanás ha querido usurpar, tomar el lugar de Dios desde el principio. Fue eso lo que lo hizo caer. Y desde ese día han estado tratando de tomar ese lugar. Satanás va a tomar el lugar como Dios Padre. El anticristo va a tomar el lugar como Dios Hijo. Y el falso profeta como el del Espíritu Santo. Y esa trinidad satánica, sea la que sea desatada aquí en esa tierra durante esos
3 años y medio de la gran tribulación. No es para que nos asuste, es para que usted sepa lo que va a pasar y para que usted predique la verdad a las personas que no la saben. Que dice la palabra de Dios que por eso Dios enviará a este mentiroso para que engañe a la gente, y la gente que lo siga será condenado. Quiero terminar el capítulo, versículo 13. Pero nosotros sabemos dar siempre gracias a Dios respecto a vosotros, hermanos amados, por el Señor, de que Dios os haya escogido desde el principio para salvación mediante la santificación por el Espíritu y la verdad y la fe en la verdad, y lo cual os llamó mediante nuestro Evangelio para alcanzar la gloria de nuestro Señor Jesucristo. Así que, hermanos, estad firmes y retened la doctrina que habéis aprendido, sea por palabra o por carta nuestra, y el mismo Jesucristo, Señor nuestro y Dios nuestro Padre, el cual nos amó y nos dio consolación eterna y buena esperanza por gracia, conforte vuestros corazones y os confirme en toda buena palabra y obra. Pablo le dice a la iglesia: los que no creen ya les espera una condenación, pero ustedes han sido escogidos para salvación. Desde la fundación del mundo hemos sido predestinados. ¿Predestinados para qué? Para escapar la ira de Dios, para estar con Cristo mientras que todo esto sucede aquí en esta tierra. Que el Señor nos ayude, mis hermanos, a guardar esta doctrina que Pablo nos dice, a compartir la verdad. Usted ya sabe la verdad y ahora usted sabe lo que va a venir. Y esto es solo apenas si hemos raspado ¿cómo se dice? La superficie de lo que es en sí este hombre que va a venir. Así es de que incline su rostro y vamos a orar. Señor, te agradecemos, Padre, por este libro que tú has dejado para que nosotros sepamos la verdad, para que no seamos engañados y para que